Buenas noches, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad, el grupo 8 va a exponer su T4, que es el peritaje contable financiero, el proceso del peritaje contable judicial y un informe pericial. Asimismo, realizaremos un Kahoot y la lista de integrantes son, siguiente PPT, porfa. Está Sebastián Alessandro Morales Martínez, Carla Valeria Palomino Morales y Edwin Mestanza Mamani. Le doy el pase a mi compañera Carla. Buenas noches, le vamos a hablar sobre lo que es el peritaje contable financiero. ¿Pero qué es el peritaje contable financiero? Esta labor debe realizarse solo por un experto en finanzas y contabilidad. Lo realiza una persona a la que se le denomina perito, que en este caso vendría a ser el contador. Tiene como finalidad aportar mediante un informe pericial, hechos y argumentos a una causa judicial. Es muy importante destacar que el informe pericial se configura como prueba de hecho, es decir, como esfuerzo calificado en las pretensiones y argumentos de las partes o como elemento de valoración al servicio de fiscales y jueces. ¿Pero qué es un perito contable? Es un contador que, contando con la experiencia del caso y la especialización en el área pericial, puede ser llamado para actuar como perito de oficio o de parte de un proceso arbitral administrativo con el objetivo de esclarecer hechos que tienen relación con su profesión. Para comprobar la capacidad del perito durante este proceso, se realiza una serie de preguntas. Muchas veces el abogado de una de las partes en el conflicto empieza su interrogatorio pidiendo al perito que haga un resumen de su experiencia acumulada en la materia en que ha rendido su dictamen, precisamente para dejar constancia del expediente, de sus conocimientos técnicos o la ausencia de la capacidad del perito, para desvirtuar su informe. En tal sentido, la pericia contable va desde un simple cálculo de intereses a exámenes más profundos y complejos, donde el perito contable, por su vinculación con los negocios, tiene que desarrollar un trabajo acorde a los nuevos retos de la complejidad de estos, tales como la globalización y la tecnología de la información, que no siempre es contable, sino que también comprende diversas operaciones que realiza la empresa, ya sea la producción, la comercialización, los servicios, entre otros. De otro lado, el ámbito del perito contable en los últimos años se ha ampliado bastante, por cuando además de brindar auxilio judicial a los magistrados en las controversias de los procesos civiles, viene actuando también en los diversos tipos de fraude y delitos cometidos en agravio de personas naturales y jurídicas, como el lavado de activos, delitos tributarios, delitos financieros, entre otros. ¿Qué se necesita para ser un perito contable? Se debe tener un título de contador público o carrera reconocida por la ley de profesiones. Contar con la cédula profesional que acredite dicho título, conocer las normas relativas al Código de Ética Profesional, el tener el conocimiento de las normas de información financiera, normas y procedimientos de auditoría y para atestiguar, también saber el Código de Procedimientos Penales, manejar el Código Penal Federal y tener conocimiento de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con la prueba pericial contable. Ok, yo voy a explicar sobre el peritaje contable judicial. El peritaje es un examen profundo practicado por un contador público sobre la base de una petición judicial, así como también se le considera como una auditoría forense. También el perito contable, como mencionó mi compañera, emite su opinión, la misma que se refleja en el informe pericial, y este documento es de conocimiento al juez, considerando el último resultado del examen pericial, que sirve para determinar y esclarecer los hechos de la materia en investigación. Pero en otras palabras, es la labor que realiza el contador público dentro de un proceso judicial con el fin de proporcionar los argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto a los hechos contables y financieros. Bueno, también cabe resaltar que el perito contable judicial como actividad especializada ha venido desenvolviéndose en nuestro país en forma muy relativa, poco difundido y menos aún comprendido por quienes no se han percatado de la función social y de apoyo a la administración de justicia. Dada esta trascendencia cada vez mayor de este medio de prueba, el peritaje es todo un proceso y uno de los medios de prueba más significativos e importantes.
También voy a mencionar las habilidades que debe tener un perito contable, las cuales son la recompilación de evidencia contable, la realización de investigaciones sobre el presunto fraude, el análisis de documentos financieros y la verificación del cumplimiento del plan contable general. Siguiente PPT, por favor. También les voy a comentar sobre los procedimientos periciales. Es un proceso que el perito lleva a cabo para desarrollar con eficiencia, efectividad y con orden el trabajo pericial. Bueno, se dividen en 5 puntos, el cual inicia con la solicitud del expediente judicial. Para este tenemos como requisitos el DNI original y una copia. Asimismo, el formulario único de trámites, y también si el trámite lo realiza un apoderado, deben tener una carta de poder legalizada notarialmente y el número de folios que a solicitar. Asimismo, se debe cumplir estos siguientes pasos, los cuales son completar el formulario, pagar por el trámite, presentar tu solicitud y recoger las copias certificadas. Otro de los puntos es la revisión del expediente. Este es un proceso en el cual el perito contable judicial corrobora que no existe inconsistencias en tu información personal y académica. Luego, los requerimientos a la pericia. En este punto va a ir el informe pericial, que más adelante le va a ir comentando mi compañero. Conforme al artículo 178 de la punto 1 de la ley del proceso penal, se deben contener el nombre, el apellido, el domicilio y el documento nacional de identidad del perito. Otro punto es la revisión de la situación legal y contable de los libros de contabilidad y de otros con relación de los hechos de litigio o presuntos delitos, ¿no? Con pruebas actuadas. Y por último punto está el examen de los asientos y partidas contables. En este se tiene bastante consideración, ya que de acuerdo a ello podremos ver cómo la empresa lleva su contabilidad en las operaciones diarias. Como punto extra, les diré qué son los papeles de trabajo, los cuales son la preparación de los papeles de trabajo en una pericia se constituyen en los comprobantes y sustento de informe pericial. En esto se demuestran que se han seguido normas, técnicas, procedimientos periciales en el trabajo de campo y que las conclusiones alcanzadas son producto del examen pericial. Y estos comprenden todos los datos compilados en el transcurso de la pericia. Le doy el paso a mi compañero Edwin, que les hablará más a fondo sobre el informe pericial. Muchas gracias. Acerca del informe pericial, podemos decir que es un documento común y requerido en la mayoría de los procesos judiciales en nuestro país, que mayormente lo hace un contador público, que cada vez como contribuye a la importancia del proceso legal para cada los argumentos que sean más sólidos. Y podemos decir que algo robusto para parte de involucrar la disputa, el conflicto de carácter económico o financiero, la intervención de experto independiente de manera económica o financiera y contarle también decida la resolución final de la denuncia que puede reducir los costes reclamados por otras partes. En otras palabras, en este informe judicial mayormente vamos a ver el proceso judicial. Es un documento que requiere al tema del contador público, como acabo de decir, que habla acerca de una disputa, de manera que pueda ser una empresa pública o privada. Además, es totalmente certificado por un documento que es necesario que debe incluir la información sobre el caso de manera clara, razonable. Y también es importante los peritos que son expertos en los temas de informe pericial que tengan habilidad oratoria y conciliatoria para defender adecuadamente los hallazgos tributarios según lo que exige la ley aplicable. Por favor, siguiente. Muy bien. El objetivo de la prueba pericial contable es afirmar el hecho. ¿Cómo decirte? Afirmar el hecho. Negar el hecho, analizar los hechos y emitir una conclusión, un informe, un criterio de opinión. Por eso, esos son los objetivos que estamos haciendo en el tema. También hay una limitación de las notas, aclaraciones. En esta sesión, repito, debería exponer las limitaciones enfrentando para el análisis del hecho, las circunstancias, especialmente impidiendo hacer una revisión completa del asunto con el dicho caso general. También podemos ver en ámbito laboral, comprobación de actos irregulares de trabajadores de carácter económico, contable,
puede haber constancia de existencia de hechos económicos, casos de como despidos de efectivo, podemos ver que un despido sin saber que el perito, ahí también podemos ver un ámbito, concesión administrativo, económico y administrativo, otro ámbito laboral que podemos ver en nuestra carrera. También podemos ver cálculo de indemnización, daños, perjuicios, lucros causados por actos de la administración pública. También se puede ver en estos casos. También puede haber una constancia de incumplimiento, de existencia, interpretación, aspectos fiscales. Podemos ver que no cumple la empresa, una pública y una privada. También esos casos se ven. También lo ve el juez. Siguiente, por favor. Muy bien, estas son las etapas del dictamen de un informe pericial. Se elabora exclusivamente un informe pericial para caracteres económicos y contables. Informe pericial, caracteres económicos, contables y financieros. Un informe especial de carácter pericial. Un informe pericial para causantes del sueldo. En tema de que el sueldo de los trabajadores, acuérdense que también hay casos en que hay despidos y como no se debe reconsidera al trabajador. Y por eso se hace un informe pericial cuidadosamente por el auditor. El informe pericial para justificar todos los despidos. Acuérdense que la mayor empresas hacen un despido durante sus prácticas y como si ellos, vamos a ver esos casos que verificamente el auditor ve y el contador verifica, porque debería considerar esos temas. En el siguiente PPT, por favor, vamos a ver los servicios que ofrecemos en el auditor. Son informes pericial, cobertura de seguros, informe pericial referentes, pruebas periciales, actividades económicas, proyectos económicos judiciales, otras especialidades, informes de auditoría, pruebas periciales económicas actuales, informes periciales de auditoría, forenses, pericias económicas, financieras. Acá podemos ver un caso, que podemos ver acá el caso de la empresa que está acá de acuerdo a la demanda que está haciendo la CELINSAC, que podemos ver el caso, informe de un contable de cálculo de la liquidación. Como pueden ver, acá es lo que se va a sustentar. Y acá son el hecho del auditor y el contador público que menciona el caso y el informe. Como pueden ver en el tema de Kahoot, acá podemos ver los participantes, la compañera Carla, Edwin Mestanza y Sebastián. Ahora vamos a ver los temas hablados. Proceso pericial, el peritaje me refiero. Una de esas partes es la solicitud del expediente, la revisión del expediente y asimismo la revisión de la situación legal y contable. Claro, un tema de cuando haya un juicio, del tema de variación, a veces el auditor esto puede tener en cuenta en la variedad que nos pidan al juzgado o temas legales. Claro, el profesional a cargo, que sería el contador, tiene que tener estos puntos en cuenta, ya que así podrá lograr un trabajo pericial más eficiente y en un menor tiempo, ¿no? Claro, sí, esto está claro. Se pregunta, ¿cuántas etapas tiene un dictamen de informe pericial? Este tema lo hemos visto con ustedes. En total son 5 temas que hemos visto para las etapas que se está atravesando el tema pericial que yo he mencionado. Esas etapas son importantes para el dictamen. Sí. Con la siguiente pregunta. Uno de los servicios que ofrece la auditoría, una prueba pericial y actividades económicas. Bueno, sí, o sea, aparte de esos servicios ofrece más, pero en este caso también has mencionado tú en tu exposición sobre estos 2 puntos, ¿no? Que es la prueba pericial y la actividad económica. Por supuesto, correcto. Muy bien dicho. El tema es muy importante para el tema de peritos periciales, que a veces piden como al tema al contador y el auditor, como decirte, para mayor información o detalle del informe. Continuando Exacto. con el siguiente tema, uno de los peritos tiene como labor analizar el documento financiero. Claro, eso es obvio. Obvio, claro. Esa parte lo explicó la compañera Carla. Ya que es importante destacar que el informe pericial forma parte de la prueba de los hechos que lo va a realizar un perito. Claro, por supuesto. Ya, siguiendo con las últimas preguntas, se realizará una investigación siempre que el peritaje contable es financiero. Se realizará una investigación siempre que el peritaje contable financiero. En realidad no, porque se supone que tiene que ir de lo simple, de los cálculos, intereses simples, hasta lo más complejo, hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo, no siempre lo contable financiero, entonces.
claro. ser más específico en sí. Ya. Última pregunta. ¿Es importante el informe pericial en el peritaje contable financiero? Así es. Es cierto. Así que Bueno, es por claro. ello, como mencionaste, ya podrán, o sea, podrán visualizar de una mejor manera, a más detallada también, y podrán obtener datos que quizás necesiten, ¿no? Claro, como un dictamen, una información, un informe final, una carta de gerencia, algo más preciso y claro. Para el editor, Exacto. exacto. Muy bien. Viendo, vamos a ver los puntajes que hemos acumulado. Muy bien, yo he quedado tercero, compañero Sebastián quedó segundo y nuestra compañera Carla ha quedado en primer lugar. Muchas gracias, compañeros, por su participación. Buenas noches con todos. Fuerte abrazo con Gracias. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.